estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tu gobierno es la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tu gobierno es la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, obrando soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, obrando soy. Dios poderoso, tu gobierno es la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Por siempre y siempre, Dios. Bienvenidos al servicio de adoración de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Como llamado a la adoración, quiero invitarlos a que leamos juntos el Salmo 118 del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel:
para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Como podemos ver, la Biblia nos hace un llamado a exaltar la misericordia de Dios. Así que los invito a que adoremos al Señor por su amor, su bondad y su misericordia. Sin estos atributos, nosotros no estaríamos aquí hoy. Así que cantemos juntos la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, en Jesús nos es dada la gracia, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Isaías capítulo 53 del versículo 4 al versículo 6 dice: Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. A pesar de que fuimos, o quizás algunos son ovejas descarriadas, el Señor envió a un Salvador, el cual tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Si tú has entendido esta buena noticia, yo te invito a que juntos cantemos: Mi vida es Cristo. Aleluya, mi vida
Tus mandamientos seguiré por tu poder. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Y como lo acostumbramos a hacer antes del tiempo de predicación, les invito a que hagamos una oración que esté compuesta por adoración, acciones de gracias, peticiones y demás. Oremos juntos. Señor, hoy queremos adorarte en esta mañana, queremos exaltarte como lo hacíamos hace un momento, porque tu misericordia es para siempre. Tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios bueno y nosotros podemos gustar de tu misericordia todas las mañanas, así lo dice la Escritura. Que tu misericordia es nueva todas las mañanas. Nosotros podemos deleitarnos en eso y gracias a ella podemos estar aquí hoy delante de ti, Señor. Queremos darte las gracias por eso. Por otro lado, Señor, queremos también hacer una confesión de pecados. Quizás muchas veces olvidamos precisamente tu misericordia. Nos vemos rodeados de dificultades, de dolor, de enfermedad, de escasez. Y olvidamos que eres un Dios bueno a pesar de que estamos experimentando dolor. Pero aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios, tu misericordia nos trae aliento, Señor, nos trae ánimo y podemos descansar en ti. Así que, Señor, perdónanos si a veces no valoramos tu misericordia como deberíamos hacerlo, Señor. Perdónanos por ello. Por otro lado, también queremos traer delante de ti todas nuestras peticiones. Queremos presentar delante de ti, Señor, las peticiones de todos aquellos que tienen familiares enfermos, por ejemplo, el cuñado, Señor, de Ana Piñeros, Dios, la hermana del pastor de nuestro hermano Gerardo Díaz, Señor, que se encuentra también en un estado delicado de salud. Tú eres bueno, Señor, y te pedimos que extiendas, Señor, tu misericordia hacia ellos. Y que de alguna manera seas tú trayendo alivio, Señor, y descanso en ti, a la familia y a estas personas que están pasando por esta situación tan difícil, Señor. Sé tú su consuelo, sé tú su aliento, Señor, y que ellos puedan conocerte mejor en medio de la dificultad. Oramos también por las iglesias, Señor, hermanas. Hoy quiero poner delante de ti la iglesia en Chinchiná, la cual pastorea el pastor José Cañón, Señor. Y presento delante de ti su petición de que levantes diáconos, Dios, y que despiertes el espíritu de los varones de la iglesia para el servicio, Señor, y que puedan ellos servirte y que puedan ellos adorarte. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para este tiempo de predicación les invito a que me acompañen al Evangelio de Lucas,
al capítulo 15 y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el versículo 32. Y probablemente este pasaje les sea familiar y como se darán cuenta, pues vamos a estar meditando en la parábola del hijo pródigo. Y pues debo decir que en parte en mi bosquejo hay algunas reflexiones del pastor Tim Keller sobre esta parábola. Bueno, sin más preámbulos, si ustedes ya encontraron el pasaje, los invito a que leamos juntos Lucas capítulo 15 del versículo 11 al versículo 32. Dice la palabra de Dios. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, deseosos de escuchar tu voz por medio de la Escritura. Habla hoy a nuestras vidas y ayúdanos a comprender esta historia. De hecho, hoy yo te quiero pedir que toda esa confianza que podamos llegar a sentir porque ya conozcamos la historia de memoria sea quitada y que nuestro corazón sea como buena tierra, Señor, receptivo a oír lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Hay mucho de lo cual aprender acerca de esta historia. Háblanos, Señor, y que nuestro corazón esté preparado para oír tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los 2 hermanos.
Ese es el título del mensaje de hoy. Los dos hermanos. No sé si alguna vez usted ha visto una película muchas veces y al verla repetidamente usted cree que la entiende, pero con el tiempo se da cuenta de que no es así. Cuando la ve una cuarta o quinta vez, usted dice, oiga, yo no había entendido esa película. Bueno, algo similar nos puede suceder con la historia del hijo pródigo. Es una historia que hemos escuchado muchas veces, es una historia que creemos que entendemos, pero probablemente no tenemos una idea muy clara del verdadero significado de esta historia. Así que en esta mañana yo quiero invitarlos a todos ustedes, los que me están escuchando, a que nos sumerjamos en esta parábola y que de alguna manera estemos evaluando nuestras vidas a la luz de esta historia. Durante muchísimo tiempo, nosotros hemos conocido esta historia como la parábola del hijo pródigo. Es la historia de un hijo que toma la herencia de su papá, la gasta toda y luego vuelve arrepentido ante su padre perdonador. Sin embargo, yo creo que es un grave error pensar que esta historia es la historia de un solo hijo. De hecho, es la historia de dos hijos, la historia de un hermano menor y la historia de un hermano mayor. Y lo que nosotros debemos hacer con estos dos personajes, o lo que Jesús quería que su audiencia hiciera al tener estos dos personajes, es compararlos. Nosotros debemos contrastarlos. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de entender el mensaje que Jesús quería transmitir con esta historia. Esta no es una parábola solo para gente nueva o para los niños en la zona Kids. Esta es una historia que tiene que ver mucho con nosotros y con la forma en cómo nos relacionamos con Dios. Así que entremos en materia. Empecemos hablando del hijo menor. El hijo menor. Leamos por un momento los versículos 11 al 13. Dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. De acuerdo con este texto, el hijo menor le pidió al padre la parte de su herencia. Ahora, la audiencia original, las personas que estaban escuchando a Jesús, debieron quedar sorprendidas con esa petición. ¿Por qué? Bueno, porque la herencia de un padre solo se repartía cuando éste había muerto. Así que cuando el hijo menor le hace esta petición de la herencia a su padre, aún estando en vida, es como si él deseara que su papá estuviese muerto. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no quiere al padre. Quiere las riquezas del padre y su herencia, y quiere las comodidades y quiere el prestigio, pero no quiere a su papá. Él desea que el padre esté muerto, lo cual es sorprendente. Pero las sorpresas no terminan allí. La respuesta del padre es todavía más sorprendente. Al final del versículo 12, Jesús dice que el padre repartió sus bienes. Ahora, lo que se esperaría de un padre de aquella época, ¿sí?, de un padre del Medio Oriente, es que ante esa petición expulsara a su hijo con violencia, tanto verbal como física. Pero eso no fue lo que el padre hizo. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que dividió sus bienes entre ellos. Y la palabra griega que se usa aquí para bienes es la palabra bios. Y esa palabra significa el curso de la vida o el medio por el cual se sostiene la vida.
Entonces, lo que la historia nos cuenta realmente es que el padre dividió su vida entre ellos. ¿Por qué? Bueno, porque los bienes del padre eran su tierra. Y la única manera de darle al hijo la parte de su herencia era vendiendo la tierra. Y en aquellos días, la identidad de la gente en esta época estaba ligada a su tierra. Si en ese entonces perdías la tierra, te perdías a ti. Si perdías la tierra, perdías parte de tu estatus en la comunidad. Entonces, cuando el hijo le pidió al padre que le diera su herencia, lo que realmente le pidió es que desgarrara su vida. Le pidió que desgarrara su lugar en la comunidad, que se desgarrara a él mismo. Y para sorpresa de los oyentes de la historia, el padre lo hizo. Él dividió la propiedad entre ellos y se quedó con 2/3 de sus bienes. Como todos ya lo sabemos, ¿qué hizo el hijo menor? Tomó su porción y se fue a malgastarla. Él gastó todo lo que el padre le dio. Y cuando malgastó la herencia, terminó en ruinas y terminó apacentando cerdos. Y recordemos que los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Animales inmundos. Es decir, el estado del hijo menor era deplorable. Él tocó fondo. Y allí en el fondo, allí en el fango, él se dio cuenta de su pecado y se le ocurrió un plan. Note los versículos 17 al 19. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Básicamente, el plan del hijo menor consistía en volver a la casa. Él piensa: en la casa de mi papá hay alimento, hay comida y yo estoy aquí aguantando hambre. Así que voy a ir y me voy a disculpar con mi padre. Y se vuelve a su hogar. Y eso parece algo simple, pero es profundo porque el hogar es más que un lugar. El hogar también es una relación. Es donde pertenecemos, donde nos aceptan. Y el hijo menor anhela eso. Así que él regresa a su hogar. La segunda parte del plan que él tiene consiste en tratar de retribuir lo que hizo. Él quiere retribuir con algo al padre. Él no podía simplemente regresar y decir: pa, discúlpame, no quise hacer esto. No, él tenía que restituir lo que hizo. Así que él quiere volver a su papá y decirle: Padre, yo no quiero ser restituido como tu hijo. No quiero el estatus de un hijo, no merezco ser tratado como tu hijo, yo no valgo eso, yo no lo valgo, pero yo quiero ganarme mi regreso. Hazme como a uno de tus trabajadores o como a uno de tus jornaleros, como lo dicen algunas versiones. Yo quiero retribuirte. Ese era el plan del hijo menor. Y así, con esa idea, él regresó a su papá. Ahora, yo no sé si usted tiene hijos, puede que sí o puede que no, pero por un momento yo le invito a que usted se coloque en los zapatos del papá. Si usted tuviera un hijo así, ¿qué pensaría al verlo regresar? ¿Qué pensaría al ver regresar a este hijo que despilfarró la fortuna, que le hizo tanto daño a la familia, que lo dejó en ridículo ante la sociedad? ¿Usted qué pensaría? Bueno, posiblemente muchos al verlo regresar dirían: ¿y ahora qué querrá? Mire cómo viene, quién sabe en qué problema se metió.
aquí se le ayudó, aquí se le apoyó hasta donde se pudo, que ahorita me iría a ver qué hace. Si preguntan por mí, dígale que no estoy, ¿cierto? Pero ¿qué nos cuenta Jesús? Bueno, cuando el Padre vio venir al Hijo, sintió compasión de él y corrió hacia él. Y eso era una locura en el Medio Oriente, porque los patriarcas no corrían. Los niños corrían, los jóvenes corrían, las mujeres corrían, pero los padres no, porque eso implicaba levantarse la túnica y mostrar las piernas, y eso no se hacía porque era vergonzoso. Pero este padre lo hace. A él no le importa, él corre hacia su hijo, lo besa y, como dice en el griego, cae sobre su cuello. Y en medio de ese momento tan emotivo, ¿qué hace el hijo? Intenta contarle su plan de restitución, pero el padre no acepta nada de eso. No acepta nada de eso, más bien responde de una manera diferente. Note los versículos 21 al 22. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y con manos y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Note cómo el padre responde de una manera sorprendente. Le ordena a sus siervos traer muchas cosas para su hijo, entre esas un anillo. Y el anillo es muy importante porque era el sello de la familia. En aquellos días, cuando las personas firmaban un contrato, no lo hacían con una firma, sino que se ponía el anillo de la familia sobre ese contrato. Note el padre cómo está actuando con este hijo. Entonces, más o menos lo que pasó fue lo siguiente. El hijo dice: yo no quiero que me regresen a la familia. Yo quiero ganarme mi lugar. Pero el padre dice: yo no voy a dejar que te ganes tu lugar, yo te lo voy a dar. Y con eso el padre confirma el lugar de su hijo. Así nomás, en un instante, por gracia, le concede su estatus de hijo. Y hace una fiesta apoteósica para celebrar el regreso de su hijo que se había perdido. Iglesia, algunas personas son como el hermano mayor, o como el hermano menor, perdón. Algunas personas son como el hermano menor. Quieren las cosas que Dios da, pero en realidad no quieren a Dios. El mundo está lleno de personas que quieren independencia, quieren vivir su vida a su antojo, quieren hacer lo que les place, porque creen que vivir de esa forma los va a hacer felices. Y cuando algunas de esas personas tocan fondo en su pecado, regresan a Dios arrepentidos y curiosamente regresan con el mismo plan del hijo menor. Ellos dicen: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, yo quiero ganarme mi lugar, Señor, yo quiero retribuirte, yo quiero pagarte. Pero ¿qué responde el padre? Él dice: espera, tú no te tienes que ganar nada. Hermanos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Dios por medio de Jesucristo, Él nos da todos los derechos de un hijo y nos confirma como sus hijos. En Cristo y por medio de Cristo nosotros somos aceptados. Así que si tú has tocado fondo a causa de tu pecado y vienes arrepentido pensando en hacer algo para restituir a Dios, tú no tienes que pagar nada.
Cree en Cristo como tu verdadero Salvador. Cree en Cristo como tu único Señor, porque fue Cristo quien restituyó al Padre. Él fue quien pagó nuestra deuda. Ahora, hasta aquí todo parece ir súper bien, ¿cierto? La historia podría terminar en este punto de la narración. Sin embargo, hay otro personaje, un personaje del que todavía no hemos hablado, y se trata del hijo mayor. Hablemos un poco sobre él, el hijo mayor. Casi siempre, cuando las personas piensan en esta parábola, se enfocan solo en la primera parte de la historia. El hijo menor que vuelve a su casa y es aceptado por su papá. Y eso es parte de la historia. Sin embargo, cuando hacemos demasiado énfasis solamente en esa parte de la parábola, la gente tiende a creer que la historia es como un drama sentimental, un dramatizado. Yo recuerdo que cuando éramos parte de otra iglesia y hacíamos estos retiros espirituales que se llamaban encuentros, siempre en algún punto del encuentro se ponía un video sobre la parábola del hijo pródigo con una canción de Juan Luis Guerra de fondo, no sé si la recuerdan, que se llama Mi Padre me ama. ¿Y qué pasaba al final del video? Pues todos estábamos llorando, ¿cierto? Estábamos quebrantados y nos dábamos el famoso abrazo del Padre y llorábamos y todo lo demás. Y por alguna razón nosotros pensamos que la audiencia original que estaba escuchando esta historia reaccionó exactamente igual. Creemos que ellos tenían los ojos llenos de lágrimas cuando Jesús contó esta parábola. Sin embargo, cuando nosotros vemos el contexto del pasaje y vemos las personas que están escuchando la parábola y el propósito que Cristo tenía con la parábola, nos damos cuenta que la audiencia original no estaba llorando. La audiencia original seguramente estaba ofendida. Ellos estaban sorprendidos. ¿Por qué? Bueno, porque esta parábola no fue diseñada para los hijos menores, sino para los hijos mayores. El peso de la historia recae sobre los hermanos mayores. Así que veamos al hijo mayor con más detalle aquí en el pasaje. Recordemos que en la segunda parte de la historia empieza un nuevo conflicto. Y ese conflicto empieza cuando el padre organiza la fiesta. Observemos los versículos 25 al 30. Dice: Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Note que la noticia del regreso del hermano menor y la fiesta de la celebración por su regreso no trajo ningún tipo de gozo al hermano mayor. Más bien, él estaba furioso y estaba tan furioso que se negó a entrar a la fiesta. Yo creo que posiblemente él estaba pensando dentro de sí: yo no voy a compartir la mesa con ese pecador. Y es interesante que el hermano mayor no lo llama mi hermano, sino que más bien se refiere a él como ese hijo tuyo, como de una manera despectiva. Él no acepta estar en la misma familia con su hermano.
Y probablemente lo que más le enfurece al hermano mayor es el costo que tuvo la fiesta. En aquellos días las personas no comían carne a diario, o por lo menos no comían muy seguido. Así que nosotros podríamos vivir en esa época porque no comemos carne muy seguido, ¿verdad? La carne en esa época era un manjar delicado, y el manjar más delicado de esa época o de ese entonces era el becerro engordado. Entonces, cuando el padre mata al becerro engordado, lo que eso nos muestra es que la fiesta era increíblemente costosa. Toda la ciudad iba a asistir a ese festín. Y de alguna manera el costo de la fiesta nos mostraba o demostraba más bien que era el día más feliz y más importante en la vida del padre. Pero ¿cómo reacciona el hermano mayor? A él no le importa la felicidad de su papá. Lo único que a él le importa es que su padre está usando la parte de su herencia de una manera en que a él no le gusta. Él está gastando su parte. Entonces, ¿qué es lo que le importa al hermano mayor? Bueno, a él le importan las cosas del padre. No le importa si el padre está feliz, no le importa si es el día más importante para él. Lo que le importa son los bienes materiales. Le importa el costo de la fiesta, el becerro engordado. Increíble, ¿no? ¿Y cómo respondió el padre al hermano mayor? Bueno, otra vez vemos una sorpresa. El padre no responde furioso, el padre responde con ternura, esperando que el hijo entre a la fiesta. Note los versículos 31 al 32. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¡Qué gracia y qué ternura la del Padre! ¡Cuánto amor tuvo y demostró hacia sus dos hijos! Ahora bien, ¿cómo termina la historia? Bueno, si usted lee, todo termina en el versículo 32. El texto no dice cómo termina. A decir verdad, no se nos dice si el hermano no se nos dice si el hermano mayor entró, si se reunieron los tres. Jesús terminó la parábola allí. Es un final abierto. ¿Y qué intentaba Jesús hacer al dejar esta historia abierta, al dejar el final abierto? Bueno, en el primer acto, el Señor quería hacer una descripción del pecado en la historia del hijo menor. Nosotros vemos al hermano menor insultando al padre, sumergido en fiestas, yendo con las prostitutas, deseando comer algarrobas de los cerdos, está degenerado. En síntesis, es como un cuadro del pecado, un retrato del pecado. Pero cuando nosotros llegamos al final de la historia, es como si Jesús le diera la vuelta a todo, como si cambiara el juego. Y Él nos muestra finalmente a dos hijos, un hijo malo y un hijo bueno, pero ambos hijos están lejos del Padre, lejos del Padre. Ambos quieren las cosas del Padre, pero no quieren al Padre. Sin embargo, ambos utilizan al Padre para alcanzar lo que ellos quieren. Utilizan al Padre para obtener riquezas, para obtener estatus. Lo que pasa es que la estrategia es diferente. El hermano menor pide, ¿cierto?, las cosas, pide la herencia, es decir, desea obtener todo eso haciendo lo malo, pero el hermano mayor
quiere obtener las cosas del Padre quedándose con Él, siendo aparentemente bueno. Sin embargo, ambos estaban perdidos, ambos estaban alejados del Padre. Ninguno de ellos tiene una relación cercana con Él. Iglesia, a través de esta historia, el Señor Jesús nos muestra que hay dos maneras de estar perdidos. La primera manera en que nos podemos perder es estando lejos de Dios y viviendo una vida de desobediencia y de pecado, así como el hijo menor. Pero hay una segunda manera, y es que tú puedes estar perdido e incluso así comportarte de manera religiosa solo para obtener cosas buenas de Dios, así como el hijo mayor. Es bueno y es sano reconocer que hay muchos creyentes con un corazón como el del hermano mayor. Estos hermanos mayores dicen: yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo estudio teología, yo sirvo fielmente, yo intento ser bueno. Por lo tanto, a mí me tiene que ir bien en la vida. Por lo tanto, Dios tiene que contestar mis oraciones, Dios tiene que darme una vida nueva, Dios tiene que llevarme al cielo. Porque es que yo lo he intentado todo. Yo he tratado de tener una conducta correcta, entonces Dios tiene que darme lo que yo me gané. Si tú piensas de esa manera, estás actuando y estás pensando como el hermano mayor. Probablemente Jesús es tu mayor ejemplo, pero no es tu Salvador. Y toda esa religiosidad que tú tienes y todo ese buen comportamiento que tú tienes, lo utilizas solo para alcanzar las cosas que quieres. No deseas a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él puede darte. Así son los hermanos mayores. Obedecen para obtener cosas. Y si no reciben esas cosas, se ponen furiosos. Sin embargo, los cristianos que creen en el Evangelio no son así. Ellos obedecen a Dios. No para obtener más cosas, sino para obtener más de Dios, para parecerse a Dios, para amarlo, para deleitarse en Él. Hermanos, el punto es este. Las personas que se portan bien solo para obtener lo que desean están tan perdidos como aquellos que viven entregados en su pecado. Hay personas que ven a Dios solo como un medio para alcanzar un fin. Dios es el medio para alcanzar sus sueños, para alcanzar sus metas, para alcanzar sus logros. Así que si tú eres una persona que se porta bien solo para alcanzar las bendiciones de Dios, tú debes arrepentirte de eso. Ahora, antes de terminar, a mí me gustaría que meditáramos en esto. ¿Quiénes eran realmente los dos hijos de la parábola? Bueno, recordemos el contexto del capítulo 15. Leamos por un momento Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, en este momento, Jesús estaba rodeado de recaudadores de impuestos, de personas inmorales, pero también de fariseos. Los recaudadores de impuestos eran como los hermanos menores que se van y viven como quieren, pero los hermanos mayores que se quedan en casa eran los fariseos, los religiosos. Estos dos grupos son los que representaban a los dos hijos en las parábolas. Unos deseaban vivir para ellos mismos y para sus placeres,
y otros querían cumplir las normas morales de Dios, querían cumplir los mandamientos de Dios, pero solo para alcanzar lo que deseaban. Sin embargo, los libertinos y los fariseos estaban igual de perdidos. Igual de perdidos. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante saber que hoy en día puede haber personas que están en el mundo y claro, nosotros decimos están perdidos, pero aún dentro de la iglesia puede haber personas perdidas. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque probablemente tú en este momento te puedes sentir identificado con el hermano menor o con el hermano mayor. Bueno, la solución es la misma. Necesitas regresar a casa. Los recaudadores de impuestos, los fariseos o el hijo menor o el hijo mayor necesitaban regresar a casa. Tú necesitas hacer lo mismo. Y pastor, ¿cómo puedo yo regresar o volver al hogar? Bueno, Jesús nos dice que nosotros necesitamos 3 cosas. Primero, necesitamos el amor inicial de Dios. Recuerde que en la historia el padre sale por ambos hermanos para que ellos entren en la fiesta. Va con el primero y lo besa para que entre en la fiesta, entre al festín. Pero también va a buscar al segundo y le ruega que entre. Al final el padre va con ambos, con ambos. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, hermanos, que nunca buscaremos a Dios a menos que el primero nos busque a nosotros. Nunca buscarás a Dios a menos que Él primero te busque a ti. Segundo, tenemos que aprender a arrepentirnos de algo más que nuestra maldad. Usted puede decir, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que tenemos que arrepentirnos de algo más que nuestra maldad? Bueno, el hijo menor llega a casa y tiene muchos pecados de los cuales arrepentirse, ¿cierto? Y cuando vemos la historia del hijo menor decimos, así es, así se arreglan las cosas con Dios. Y en cierto sentido es verdad. Él tenía que arrepentirse. Pero recuerde, el hermano mayor nunca había desobedecido al padre y estaba perdido. Entonces el punto es este. Los cristianos no solamente nos arrepentimos de nuestra maldad, también nos arrepentimos de las razones equivocadas por las cosas que hacemos bien. Muchas veces nosotros podemos hacer cosas correctas con motivos incorrectos en el corazón. Déjeme darle unos ejemplos. Nosotros podemos ayudar a alguien que lo necesita, pero solo para que la gente nos mire y digan, uy, qué bondadoso, qué piadoso de verdad, qué cristiano, qué misericordia, qué amor, increíble. Muchos pueden hacer beneficencia o pueden ser misericordiosos con los demás solo para que los admiren. Lo mismo puede suceder con algunas personas que quieren enseñar la palabra. Enseñar la palabra es algo bueno, pero muchos quieren enseñar la palabra con el fin de ser admirados, con el fin de ser alabados. Eso es un deseo incorrecto. Muchos pueden querer adquirir conocimiento y quieren estudiar con los mejores maestros o quieren ir a las mejores universidades teológicas y eso es bueno, pero quieren ir allá para saber más que los demás y mirarlos por encima del hombro. Eso es un deseo incorrecto. Entonces, de esas cosas hay que arrepentirnos. Podemos hacer cosas correctas con motivos incorrectos en el corazón y eso requiere arrepentimiento. En tercer lugar, debemos ser moldeados y conmovidos por el costo de llevarnos a casa. Debemos ser conmovidos por el costo que tiene llevarnos a casa. El regreso del hermano menor tuvo un costo. No fue gratis.
Que el hermano menor no haya pagado por eso no quiere decir que fue gratuito, hubo un costo. ¿Y quién pagó ese costo? Bueno, todo salió de la herencia del hermano mayor. Cuando el padre dividió la propiedad entre el hermano, o cuando dividió la propiedad para darle la herencia al hermano menor, pues él le dio su parte y ese hermano se fue y la gastó. Entonces todo lo que el padre tenía, lo que le había quedado, era la herencia del hermano mayor. Así que todos los mantos, todos los anillos, todas las sandalias, todos los becerros engordados, ¿de quién eran? Del hermano mayor, la herencia del hermano mayor. Cuando el padre devuelve al hermano menor a la familia, solo lo puede hacer a expensas del hermano mayor. No es gratis, alguien tiene que pagar. Claro, para el hermano menor la restauración fue gratuita, fue de gracia, pero para el hermano mayor fue inmensamente costoso. El regreso de su hermano le costó mucho. ¿Y qué nos enseña eso, iglesia? Que nosotros necesitamos un verdadero hermano mayor. Dios no puede devolvernos a la familia, no puede adoptarnos y no puede aceptarnos así de gratis. Tiene que ser a expensas del hermano mayor verdadero. Lastimosamente, el hermano mayor de esta historia era un fariseo. El hermano mayor de esta historia era un fariseo. Sin embargo, nosotros tenemos un mejor hermano mayor. Y ese hermano mayor es Cristo. Un hermano mayor que amó y que obedeció al Padre completamente. Uno que vino a la tierra y amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, que amó a su prójimo como a sí mismo. Cuando él no necesitaba de eso, él lo tenía todo. Tenía un manto, tenía un anillo, lo tenía todo. Pero ¿cómo terminó Jesús al final de su vida? No le dan un manto real. A Jesús lo desnudaron. No le dieron un becerro engordado, le dieron vinagre. No le dieron un anillo de honor. Le dieron una corona de espinas. Y ese verdadero hermano mayor viene a nosotros y nos dice, lo hice por ti. No te podían vestir a menos que me desnudaran. No podían darte un anillo a menos de que yo lo perdiera. Pero por mi voluntad yo te los doy. En otras palabras, hermanos, la salvación es absolutamente gratis para nosotros, pero increíblemente costosa para Dios. Jesucristo puso a un mal hermano mayor en la historia para que nosotros quisiéramos al verdadero. No solo necesitamos a un hermano mayor que nos vaya a buscar a la siguiente ciudad como debió haber hecho este hermano en la historia y no lo hizo. Sin embargo, tuvimos a un hermano mayor que bajó del cielo a la tierra a buscarnos. No solo necesitábamos un hermano mayor que nos regresara a la familia solo a su propio costo, sino que tuvimos un hermano mayor que estuvo dispuesto a dar su vida para que regresáramos. En la cruz Jesús pagó la muerte que nosotros merecíamos. En la cruz Jesús pagó por las cosas que hicimos mal y nos llevó al hogar a un costo supremamente infinito. Iglesia, Jesús quiere que lo escuchemos. Ya sea que seamos como el hermano menor o como el hermano mayor. No importa, Él nos está llamando. Vuelve al hogar.
si eres el hermano menor o el hermano mayor, si eres una persona libertina o una persona religiosa, vuelve al hogar. Hay un hermano mayor y él te invita a volver. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por esta historia, Señor. Una historia que durante mucho tiempo y durante muchos años quizás hemos visto como una historia que simplemente es para personas nuevas o una historia que es simplemente para niños que van a la escuela dominical o a la zona kids de la iglesia. Pero esto es una historia que tiene mucho que ver con nosotros, que tiene que ver mucho con todos aquellos que te buscamos o que en algún momento te hemos buscado por interés. Una historia que tiene mucho que ver con nuestros corazones religiosos. Una historia que tiene que ver con las malas intenciones, porque muchas veces hacemos cosas correctas con intenciones incorrectas. Señor, te necesitamos. Tú eres el hermano mayor que necesitamos. No queremos estar perdidos, queremos encontrarte a ti. Queremos estar contigo. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Debo decirles que en los últimos meses yo he sido bastante ministrado. Las últimas semanas he sido bastante ministrado por esta historia y por lo que el Señor nos revela en su Escritura y las reflexiones que he leído acerca de esta parábola. Así que espero que lo que les he compartido hoy impacte sus vidas y también los anime a volver al hogar, si es que están lejos del hogar. Bueno, como ustedes saben, al final de las reuniones siempre hacemos una oración por aquellos que estuvieron cumpliendo años. Y esta semana varias personas que se congregan regularmente con nosotros estuvieron de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños Tulio Roldán, también Hamilton Mojica, Sara Ariza, Elizabeth Suárez y Lady Viviana Cubillos. A todos ellos les mandamos un abrazo gigantesco de feliz cumpleaños y hagamos una oración por ellos antes de quedar despedidos. Señor, te damos gracias por la vida de estas 5 personas que esta semana estuvieron de cumpleaños, Señor. En tu gracia tú les diste vida, en tu gracia tú les diste a conocer tu evangelio, en tu gracia tú los has de alguna forma traído hacia ti y también les has hablado, les has confortado, les has confrontado y los has llamado a ti, Señor, a la salvación. Gracias, Dios, por la obra que haces en ellos, por las bendiciones que has derramado sobre ellos, por la gracia común, Dios, que derramas sobre ellos, la gracia especial que derramarás sobre ellos o derramas en ellos. Infinitamente gracias, Dios. Celebramos la vida de estas 5 personas y te pedimos, como siempre lo hacemos, que seas revelándote a sus vidas cada día más. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Por lo demás, hermanos, recuerden, días martes estudio de mujeres, días jueves estudios bíblicos sobre conociendo las Escrituras. Ya vamos en la sección de los libros históricos, así que continúen y permanezcan allí en las clases. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.